Saludos, saludos, amados televidentes. Saludos a todas esas familias en todas las naciones. Saludos también a la iglesia que pastoreamos y a usted, mi querido amigo. Es un placer, es un gozo enorme poder dirigirme a usted en esta oportunidad y sabemos que vamos a ser bendecidos en este tiempo. Vamos a tener un tiempo de compartir, de bendición y de todo. A pesar de los tiempos difíciles, pues son tiempos difíciles los que vivimos. Definitivamente este asunto de la pandemia global ha trastornado todo el sistema, ha trastornado la economía de las familias, ha trastornado la economía de las naciones. ¿Quién iba a pensar o a creer todavía en diciembre, en enero, que las situaciones que hoy estamos viviendo se estarían dando? En un momento el mundo cambió por una pandemia del COVID-19, o sea, el coronavirus. Todo ha cambiado. Las relaciones, la forma de comunicarnos, la forma de saludarnos. Definitivamente yo creo que el mundo no será igual después de este asunto del coronavirus. Vamos a tener que acostumbrarnos a muchas cosas. Sin embargo, hay que acostumbrarnos también a creerle a Dios, más que todo. Este es un tiempo para creerle a Dios, para creer a la palabra de Dios, para depender de Dios en todos los aspectos. Yo creo que las cuarentenas que tienen un significado a la luz del principio bíblico, de los principios numéricos bíblicos, el número 40 nos está hablando de prueba, y estos son tiempos de prueba. Prueba en el área espiritual, en el área emocional, en el área mental, en el área física, en el área financiera. Es un tiempo de prueba para todos. Y necesitamos entender el mover de Dios también en este tiempo, y no tanto abocarnos a tanta noticia y tanto bombardeo de todos los noticieros, que muchas veces lo que crean es temor, inseguridad, confusión. Ya lo he repetido en otras oportunidades, cuando debemos de alimentarnos y nutrirnos de las buenas nuevas de la palabra de Dios. Es lo que nos toca en este tiempo, nutrirnos de las buenas nuevas de la salvación, nutrirnos de las buenas nuevas de la palabra de Dios, nutrirnos del Señor Jesucristo, buscar a Dios y apartarnos para Él. Es un tiempo de prueba en el sentido en que definitivamente va a salir a flote lo que hay en cada uno de nosotros. ¿De qué estamos hechos? Va a salir a flote la fidelidad del creyente a la obra de Dios. Va a salir a flote la fidelidad del creyente a la presencia de Dios. Va a salir a flote la fe en la palabra de Dios en todos los términos y en todos los aspectos. Va a ser un tiempo de prueba de cuánto usted y yo necesitamos la obra de Dios, necesitamos la iglesia, necesitamos la congregación, necesitamos el cuerpo de Cristo. O nos vamos a ir acostumbrando a vivir sin los cultos, sin la palabra, sin la adoración, sin la comunión de los santos, y a depender de tanta predicación que hoy estamos viendo por todo lado. Porque ahora usted puede escoger todo tipo de predicaciones, ¿verdad? Y lamentablemente también hay situaciones que se toman para estar criticando a otros ministerios. Se llaman a los ministerios que ungidos, se les llama muchas veces falsos profetas. En fin, hay situaciones que da pena ver en Facebook lo que está pasando. Pero lo que necesitamos es nutrirnos de la palabra de Dios. Yo creo que, y me he puesto a pensar, yo creo que este tiempo es un tiempo también en el que nunca hubiéramos imaginado, como ministros de Dios y como pueblo de Dios, que las iglesias en el mundo entero, por los protocolos de los gobiernos en el mundo entero, las iglesias estuviesen cerradas, como todos los negocios, como todos los cines, como tantas empresas cerradas. Yo creo que Dios está hablando, ¿sabe? Yo creo que Dios está hablándonos a gritos, está diciéndonos que está cansado también de no solamente de la impiedad del mundo, sino de la hipocresía de la iglesia. Usted no se ha puesto a pensar. Hay que hacer una analogía de todas las cosas que suceden. Yo creo que ver la iglesia del Señor cerrada como cualquier tienda, como cualquier otro negocio, me he puesto a pensar y analizar por qué.
creo que Dios está hablando de que Dios está cansado de la hipocresía nuestra. Necesitamos reencontrarnos con Dios. Necesitamos arrepentirnos. Es un tiempo de prueba, es un tiempo de arrepentimiento. Es un tiempo para buscar a Dios. No es un tiempo para pensar de que la iglesia del Señor también le está pasando lo que le pasa al mundo. No, algo Dios está notificando, algo Dios está queriendo decirnos a nosotros como creyentes, a nosotros como familias, a nosotros como iglesia, de que Dios no soporta tanta hipocresía de parte nuestra y que necesitamos reencontrarnos con la palabra, reencontrarnos con Dios, amar su presencia, amar la adoración, amar la comunión con el Santo de Israel, amar la comunión con los hermanos. Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con usted, mi querido hermano? Con usted, mi querido creyente, después de que pase todo esto. Pues esto va para largo. Esto no termina aquí, no termina en una semana. Esto va para largo. Pero ¿qué va a pasar con usted? ¿Se habrá usted enfriado? ¿Se habría enfriado su amor por la palabra? ¿Se habría enfriado su amor por la oración? ¿Se habría enfriado su amor por la comunión de los santos? ¿Se habrá conformado usted a ya no asistir a la iglesia? Dirá usted al final de todo esto: tengo muchos predicadores que escoger por la televisión. ¿Se habrá conformado usted por todos los cultos online? Ya usted termina de ser uno de aquellos que dice el Espíritu de Dios: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Será que se va a entrar en eso muchos de los creyentes que me están oyendo? Porque hoy podemos decir: ay, qué falta me hace la obra, qué falta me hace la iglesia. Pero ¿será algo emocional, será algo mental o será algo genuino? Es un tiempo de cuarentena, es un tiempo de prueba. Prueba en todas las áreas y sobre todo para la iglesia, sobre todo para el creyente. Para indicar de lo que estamos hechos cada uno de nosotros. Cuánto amamos la obra, cuánto amamos al Señor, cuánto amamos la palabra, cuánto amamos la presencia de Dios, cuánto amamos ciertamente los mandamientos del Señor. O sea, Dios está hablándonos. Dios nos está hablando. Dios está gritándonos de todas formas y maneras, de que hay mucho que corregir, de que hay mucho que tratar con cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros. Y yo creo que esa es la prueba que estamos viviendo, más que pensar que esto es un tiempo de vacacionar. No son vacaciones de la palabra, no son vacaciones de la iglesia, no son vacaciones de ayuno, no son vacaciones para no ofrendar o para no diezmar, no son vacaciones para no servir al Señor en la obra de Dios. Al contrario, es cuando más usted como creyente debe de pensar: ¿qué estarán haciendo mis pastores? ¿Qué estarán haciendo mis líderes? ¿En qué me necesita la iglesia? ¿Cómo necesita mi aporte? ¿Cómo necesita mi servicio? ¿Cómo necesitarán los hermanos la oración? ¿Cuántos estarán enfermos? ¿Cuántos estarán con necesidades? ¿Qué estará pasando? Es un tiempo de prueba de lo que estamos hechos cada uno de nosotros. Definitivamente, mis amados hermanos. Y en estos días, viendo las noticias, miraba que hay como una constante en los noticieros. Y esa constante es ver a tanta gente yendo a los supermercados o a las tiendas de abastecimiento para comprar su comestible, el comestible de la semana, el comestible de la quincena o el comestible del mes. Viendo los noticieros, pareciera que la máxima es las filas que se hacen para adquirir la alimentación, el comestible de las familias. Y me puse a pensar, hice mi propia analogía. ¿Estaremos así nosotros los creyentes? ¿Estaremos nosotros los creyentes como todas esas gentes que se ven, que van o que vemos cuando vamos a comprar al supermercado? ¿Estaremos así buscando, anhelando el alimento de Dios? ¿Estaremos esforzándonos para adquirir el alimento de Dios como nos esforzamos
para adquirirlo yendo a hacer filas, a esperar muchas veces una hora o más para poder entrar y accesar a un supermercado y adquirir la alimentación para la casa. Esto es para pensar, esto es para hacer su propia analogía. Y yo he hecho mi propia analogía. ¿Estaremos nosotros esforzándonos de esa misma forma para adquirir el alimento de Dios, para nutrir nuestro espíritu? Porque es lógico que el hombre tiene que comer. Existimos y vivimos por el comer, no para comer, sino por el comer. Unos 2 veces al día o 3 veces al día, otros hasta 5 y 6 porciones al día. Estaremos nosotros buscando de la misma manera las porciones del Espíritu de Dios, las porciones de la palabra de Dios. Estaremos buscando y esforzándonos en la presencia de Dios para nutrir nuestro espíritu, porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo, y necesitamos nutrir nuestro espíritu, no solamente el cuerpo, necesitamos nutrir nuestro espíritu. Estaremos nutriéndonos de esa misma forma nosotros, como ya le he dicho, como he visto yo las decenas de gentes haciendo filas en los supermercados para adquirir su alimentación. Y es allí donde hacía yo mi propia analogía con respecto a la parte personal, con respecto a la parte de la iglesia, con respecto a la parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuánta necesidad tendremos de la búsqueda de Dios? ¿Cuánta necesidad tendremos de la palabra de Dios? ¿Cuánta necesidad tendremos de nutrir nuestro espíritu? Y entonces vino a mí en esta analogía lo que la palabra de Dios nos enseña. Allá en Génesis capítulo 2. Mire qué interesante. Dice el versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, que después de Dios crear al hombre, Dios, mire qué interesante, Dios se presentó al hombre como el árbol de vida para que el hombre lo comiera. Para que el hombre lo comiera. Dios se presenta al hombre como el árbol de vida para que Dios lo comiera. Después de Elohim, del Creador, haber creado al hombre. Fue lo primero que Dios hizo. Porque Dios deseaba y desea que el hombre se alimente de Él, que el hombre coma de Él, que el hombre aprenda o aprendiera a vivir y a existir por el árbol de vida. Mire qué tremendo. La intención de Dios fue presentarse al hombre como el árbol de vida que consistía en que el hombre aprendiera a vivir dependiendo de Él. Dependiendo de Él. O sea, que Dios desea de usted y de mí que aprendamos a comerlo, que aprendamos a depender de Él, que aprendamos a alimentarnos de Él, que nuestra existencia se base en la dependencia de Él. Que todo nuestro existir aprendamos a vivir y existir del árbol de vida, que es el alimento que Dios puso delante del hombre, desde la existencia del hombre. Cae la noche una vez más y mi corazón anhela más de ti, de tu presencia y majestad, de tu hermosura y santidad. ¿En dónde estás, mi Dios?
a mí como lluvia fresca, cual estrella en la mañana alumbra en la oscuridad, y el silencio de la noche cambiará, y mi voz te alabará, porque te amo, te amo, eres todo para mí, la razón de mi existir. Oh, cae la noche una vez más y mi corazón anhela más de ti, anhela de tu presencia y majestad, de tu hermosura y santidad. ¿En dónde estás, mi Dios? Ven a mí como lluvia fresca, cual estrella en la mañana alumbra en mi oscuridad, y el silencio de mi noche cambiará, y mi voz te alabará, porque te amo, te amo, eres todo para mí, la razón de mi existir. Me envuelve el frío invierno de la noche. Necesito tu calor. Oh, necesito tu calor. Sumérgeme en la altura de tu profundo amor. ¿En dónde estás, mi Dios? Todo para mí, oh, la razón de mi existir, porque te amo, yo te amo. Cae la noche una vez más y mi corazón anhela más de ti.
Cuando Dios puso al hombre delante del hombre, el árbol de vida fue para que lo comiera. Mire qué tremendo. O sea, Dios no le dio al hombre una lista de mandamientos como primera cosa. Eso lo hizo Moisés posteriormente. Puso el árbol de vida delante del hombre para que lo comiera. Dios se manifestó y se revela como alimento para el hombre. Desde el principio, como alimento para el hombre. Porque Dios lo que quiere es que le consideremos a Él como alimento, que dependamos de Él. Entonces, fue lo primero que Dios hizo, relacionarse con el hombre a través del árbol de vida, como alimento, para que el hombre lo comiera. Y eso tenemos que entenderlo muy claramente. Antes de la caída, Dios se revela al hombre como el árbol de vida, como alimento. Después de la caída, se revela como el cordero. Porque vemos allá en el capítulo 3, versículo 21 de Génesis, que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Lógicamente, si Dios les hizo túnicas de pieles, es porque había un cordero que debió de haber sido matado. Y los vistió. Está hablando del cordero para justicia. Está hablando del cordero que sería Cristo, apuntaba a Cristo como el cordero inmolado, que trajo nuestra justificación por la obra de la cruz. Pero es importante ver que Adán desecha el árbol de vida, que es el alimento, que es Cristo mismo, que era Dios mismo, lo desecha. Y Adán elige otro tipo de comida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mire, en lo natural tenemos comidas muy buenas, los vegetales, las semillas, todo lo que son las frutas, comida muy buena. Y hay comida chatarra. Eso lo vemos en la analogía natural. Adán eligió por la chatarra. Adán eligió y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán rechazó conocer de la verdad que es Cristo y tomó de la mezcla de la religión. Adán eligió por caminar una vida natural, una vida bajo el intelecto, bajo el pensamiento humano, bajo la fuerza humana, cuando Dios le estaba ofreciendo una vida espiritual, una vida de comunión con Dios, una vida, la mejor comida, la vida eterna. Adán eligió por la muerte. Qué tremendo. Y así muchas veces en lo natural elegimos por la comida chatarra. Tenemos comida muy buena y tenemos comida chatarra. Y muchas veces eso es lo que nos puede estar pasando, que no estamos dependiendo de Dios, sino de nuestras propias fuerzas, del intelecto humano, de lo que yo soy, de lo que yo puedo hacer y de lo que yo puedo alcanzar, cuando Dios lo que desea es que dependamos de Él, que dependamos de su gracia, que dependamos de su palabra, que nos nutramos espiritualmente de la palabra de Dios. Entonces, mire qué interesante, que la Biblia nos enseña que en Génesis capítulo 2, como le leía, en Génesis capítulo 2, verso 9, que Dios pone delante del hombre el árbol del bien y el árbol de la vida como alimento, como nutrición espiritual, como lección para el hombre. Como el hombre lo desecha, entonces Dios en el libro de Éxodo, el árbol de vida viene a ser o se convierte en el cordero. Ahora en el libro de Éxodo capítulo 2, capítulo 12, ahora Dios se revela al pueblo de Israel como el cordero que debía de ser comido. El árbol de vida del capítulo 2 de Génesis se convierte en el cordero del capítulo 12 del Éxodo, que debía de ser comido. Porque la intención de Dios es que el hombre lo coma, que el hombre se nutra de él, que el alimento para el hombre, de su espíritu, de su alma, de su cuerpo, sea la palabra de Dios, sea su presencia, sea el conocimiento de Dios. Porque lo que usted y yo nos nutrimos nuestro espíritu,
pues vamos a tener dominio de nuestras emociones, de las emociones tóxicas, y lógicamente este cuerpo va a ser bendecido. Vamos a tener cuerpos saludables. Nutrámonos del espíritu de la palabra de Dios y tomemos este principio que Dios está estableciendo. Porque Dios siempre tuvo, tiene y tendrá la visión y el plan y el anhelo de que el hombre lo coma, de que el hombre se alimente de él, de que el hombre aprenda a vivir y existir por el árbol de vida, que aprenda a vivir y existir por el cordero, comiendo el cordero de Dios. Vamos a ir al capítulo 12 del libro de Éxodo y vamos a leer esta porción bíblica que es interesantísima y tremenda. Veamos lo que nos dice Éxodo capítulo 12, allá en el versículo 3, dice, versículo 1. Habló Moisés a Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero. En el día de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Voy a saltarme al versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Y aquella noche comerán la carne. O sea, vea usted cómo en el capítulo 2, versículo 9, el árbol de vida es desechado por el hombre y Dios pone en acción su plan original. ¿Cuál es el plan original de Dios para el creyente? ¿Cuál es el plan original de Dios para la humanidad? Que comamos al cordero, que Él sea el alimento, que Él sea la nutrición para nuestro espíritu, y va a ser para nuestra alma y va a ser para nuestro cuerpo. Porque si nutrimos nuestro espíritu, vamos a tener, vuelvo y repito, a tener el dominio, el control de nuestras emociones, de tantas emociones tóxicas que tenemos. Fíjese, en este tiempo, precisamente que es un tiempo de prueba, en esta pandemia, en estas cuarentenas, que es un tiempo de prueba, es porque ahí se va a conocer realmente cuánta bondad hay en cada uno de los miembros de la familia, cuánta disposición para bendecir a nuestras esposas, para bendecir a nuestros cónyuges, para bendecir a nuestros hijos, para estar comiendo el cordero de Dios, que es la palabra de Dios, para tener paciencia, para tener buenas respuestas. Y cuánta actitud tenemos también como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué preocupación tenemos por la obra de Dios? ¿Qué preocupación tenemos por los ministros? ¿Qué preocupación tenemos por nuestros hermanos si estarán en necesidad? Ahí se va a conocer lo que hay en cada uno de nosotros. Es un tiempo de prueba. Y por eso Dios está estableciendo en la palabra de Dios que Él, desde el principio, el plan original de Dios fue que lo tuviéramos como alimento, como nutrición, y que lo comiéramos, que día a día comiéramos de la palabra de Dios, que día a día comiéramos del cordero de Dios, como Dios mandó aquí al pueblo de Israel. Ya no fue Adán que comiera del árbol de la vida, ahora es al pueblo de Israel que comiera del cordero, porque el cordero apuntaría al Hijo de Dios, a Cristo, quien sería sacrificado por usted y por mí, para que vivamos precisamente dependiendo de Él, dependiendo de la palabra, dependiendo de la nutrición que el Espíritu de Dios ha provisto a través de la muerte, sepultura y resurrección y ascensión triunfante del Hijo de Dios. Veamos entonces cuán importante es para Dios que lo veamos como lo que Él es, como nutrición, como alimento a nuestro ser, a todo nuestro ser. Que desde Génesis capítulo 2, verso 9, donde Dios se muestra como el árbol de vida, como alimento, se le presenta al hombre como alimento. En el capítulo 2, aquí el hombre lo rechaza
pone en acción de nuevo el plan original de manifestarse y de revelarse al hombre como alimento. Se revela al pueblo de Israel como el cordero, como el alimento. Lo vemos allá en el capítulo 6 de Juan, donde Jesús mismo dice: el que me come vivirá por mí. El que me come también vivirá por mí. Se revela como el pan de vida que descendió del cielo como alimento. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Dios está hablando también y dice: el que venciere le daré a comer del árbol de la vida. En el capítulo 22 en el cierre ya de Apocalipsis, de nuevo Dios se revela en el versículo 2 como el árbol de vida, como el alimento. O sea, desde Génesis, corriendo por todos los sagrados escritos hasta Apocalipsis, Dios se revela como alimento para usted y para mí. Estaremos esforzándonos cada uno de nosotros como nos esforzamos, como vemos las filas ahorita en los supermercados para adquirir los de la alimentación normal para la casa. Estaremos nosotros esforzándonos en la palabra, en buscar a Dios, en comer el cordero, en comer al Señor. Y usted dirá: y pastor, ¿y cómo se come? Muy sencillo, adorándolo. ¿Cómo se come? Orando, ayunando, sirviéndole a Dios, buscando la palabra, nutriéndose de Él, entendiendo que cada día, como dijo el Señor allá en Mateo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que Él sea la porción diaria para usted y para mí. Que Él sea la porción de cada día para usted y para mí. Que dependamos de Él. Y entonces tendremos paz, tendremos bendición, tendremos protección, tendremos el cuidado de Dios y veremos la mano de Dios sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, porque Él será primero. Él será el alimento diario. Él será la dependencia de nuestras vidas. Él será el aire de nuestras vidas. Él será la fortaleza de nuestras vidas. Él será la unción. Él será la vida, porque Él es la vida y Él quiere revelarse como la vida en nuestras vidas. Oro por usted para que usted sea bendecido en esta hora. Padre, gracias. Gracias por el espíritu de tu palabra. Gracias por la verdad revelada. Gracias, Señor, porque tú estás revelando la necesidad de que diariamente nos nutramos del poder de tu palabra. ¿Cómo necesitamos de la verdad? Sí, tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres el camino al Padre, para hallar el oportuno socorro. Que cada uno de nosotros, cada una de las familias que nos están viendo a través de la televisión, a través Señor, de las redes sociales, que cada una de las familias y de nuestras familias de la iglesia, en el nombre de Jesucristo, puedan tener el hambre, la necesidad, la dependencia de ti, Señor. Que podamos entender que hay miles y miles de gentes, miles de multitudes de gentes que están hambrientas de ese pan de vida que descendió del cielo y que lo tenemos nosotros y que podemos compartirlo. Si el Espíritu de Dios nos ha bendecido, Señor, y tú has sido el alimento para nosotros que ha traído satisfacción a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu, que podamos compartirlo y bendecir a tantos necesitados, a tantos hambrientos de la vida eterna que es Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima. Bendiciones y recuerda, Dios te ve. Chao.